Te adoramos, Dios. Toda la gloria y honra al único que la merece, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nuestro Dios. Quiero comenzar en esta noche el estudio sobre actos inmorales. Los actos inmorales, los cuales Dios aborrece. No a la persona, sino los actos, las acciones, las obras de la carne. Por eso, antes de comenzar, vamos a hacer una hermosa oración elevada al reino de los cielos, a nuestro Dios Padre Celestial. Padre Celestial, Padre amado y Padre Santo, que liberta, que rompes cadenas, que sanan las heridas, que pones corazones de carne, que sacan las mentes cautivadas y las pones en obediencia a tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Ataya baconda levo sayamagua, que rompen las cadenas, los grillos, todo lo que está atando, la esclavitud de cualquier pecado, Padre. Allá macotando levo senda, sin importar el pecado. Allá te revese, Espíritu Santo de Dios, especialmente los actos inmorales que a ti no te agradan, Padre. En esta noche hermosa de hoy, Padre, creemos que por el poder de tu palabra, por tu perfecta voluntad, Padre, en el nombre que le has dado a tu Hijo amado, en el nombre que es sobre todo nombre, que viene la salvación, en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios hace la obra, Padre. Espíritu Santo, al milagro, al sanidades, saca a los demonios, Espíritu Santo, y átalos. Ataya basotemagua, ucusonendole, y revesendalaba, ucansonaba suelta. Espíritu Santo de Dios, te adoramos, papá. Ata a los demonios, Padre, de fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, ay catarabacenda, todo ansotua, todo sexo desordenado, Padre, Espíritu Santo de Dios, toda masturbación, toda pornografía, Padre, todo lo que a ti no te agrada, Padre, Espíritu Santo de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, papá, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, bajo tu voluntad perfecta, tú libertas, rompes cadenas, adasa tayamagua, y esas personas conocerán la verdad que es tu Espíritu Santo y lo hará libre en el nombre de Jesús. Te adoramos, papá. Amén. Qué lindo es comprender que cuando hablamos de actos inmorales, antes de comenzar a hablar de actos inmorales, vamos a leer la palabra hermosa en el nombre poderoso del Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Génesis 1, 27, donde Dios dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y Dios lo creó. Ansanagua. Varón y hembra los creó. Cuando nos vamos a Génesis 2, en Génesis 2, del 20 en adelante, nos dice la hermosa palabra de Dios: y puso Adán nombre a las bestias y a las aves del cielo y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mis carnes. Esta será llamada varona, mujer, hembra, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, asimismo la mujer, y se unirá a su mujer, y serán solo una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Eso fue antes de la caída. Pero lo que acontece es que al caer en pecado, todos fuimos eliminados del huerto del Edén. Todos nos constituimos por pecadores. Asimismo comenzaron los pecados. Pero en esta ocasión queremos hablar de los actos inmorales. Cuando hablamos de actos inmorales, estamos hablando que el significado de actos inmorales, cuando tú buscas ese significado, nos dice: son aquellos
que se oponen a las normas, creencias y valores. Sin moral, en latín, moralix. Costumbre que se opone de la moral, separación de lo santo, de lo profano, y de lo limpio, de lo inmundo. Por eso, cuando nos vamos a la palabra de Dios, nos dice en Colosenses 3, del 5 al 12, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Mira qué impresionante. Cuando tú te vas a actos inmorales de cualquier tipo, se convierte en tu idolatría. No solo la idolatría viene a través de figuras o idolatrar al hombre, sino también idolatrar cualquier acto inmoral, obra de la carne. Asimismo, también como idolatrar algo material. Por eso vemos que todas estas cosas, avaricias, malos deseos, impurezas, fornicaciones, son idolatría, porque estás poniendo esas porquerías antes que a Dios, que fue tu creador. El alfarero quiere moldear al barro, pero lo que vemos en estos tiempos es que el barro quiere moldearse a sí mismo, y el barro no puede formar una figura por sí mismo, sino solamente a través del creador. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los hijos de Satanás, los que viven en ti practicando cualquier tipo de pecado. No solo los actos inmorales, sino las murmuraciones, los chismes y como otros tipos de cosas que a Dios no le agradan. La brujería, hechicería y todas esas porquerías que pierden el tiempo en las cosas de este mundo. Aleluya, santo. Por eso en 1 de Juan 3:8 nos dice que todo aquel que practica el pecado se constituye Ansotuarabasenda, hijo del diablo. Su dueño es Satanás. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Ay, Casaya y Cansonoa, Azeta Rabasenda, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivía en ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo y otros cristianos vivíamos en el enfoque de las obras de la carne, como están viviendo muchos impíos en estas ocasiones, lo bueno es que la misericordia, la gracia y el amor de Dios te ha dado una oportunidad hoy para que te arrepientas y te apartes de todo pecado, como Ansotuarabasenda, como Ansalabasui, como Jesús le dijo, aleluya, santo, a la samaritana, vete y no peques más. Hoy Dios te está diciendo, vete y no peques más. No practiques ningún pecado, ningún acto inmoral que a Dios no le agrada. Asimismo, como yo antes, en el mundo que vivía como ustedes, vivía en esos mismos pecados, fornicaciones, adulterios, trizones, orgías y otros tipos de pecados que ustedes conocen, que a Dios no le agrada, impureza, aleluya, santo, pornografía y todas esas porquerías, jugando con tu propio cuerpo. Esas cosas a Dios no le agradan. Por eso Dios quiere libertarte, pero para libertarte tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Y Dios vino hoy a decirte que no importa lo que hayas hecho, aunque Satanás te señale, yo vengo a libertarte. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso nos sigue diciendo la palabra de Dios, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, hablar malo y todas esas cosas a Dios no le agradan. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados,
de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y presencia. A Satayamagua. Qué lindo es comprender eso, que cuando tú y yo hacemos morir las obras de la carne, vienen los viene el fruto del Espíritu Santo, viene la benignidad, la humildad, el amor, la fe, la templanza, no importando a Satarabasenda los dones que tú tengas, porque los dones hablan de Dios. Cuando Abasonda, Dios te usa como instrumento, vamos a ver la manifestación de Dios a través de ti, pero los frutos hablan de ti, anso como del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo verdaderamente vive en ti. Por los frutos los conoceréis. Ayamán Solé. Por eso vemos que en Gálatas 5, 19 al 21 nos dice: y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, murmuraciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando hablamos del significado de fornicación como siguiente punto, el primer punto fue actos inmorales, moralidades sexuales. Ahora vamos a hablarle un poco sobre la fornicación. ¿Qué nos establece y qué nos dice la fornicación? La fornicación en griego es porniai. Prostitución es uno de sus significados. Idolatría al sexo, lujuria indebida de cualquier sexo, ramera y entre otros significados, venderte, libertino o etcétera. Cuando hablamos de fornicación estamos hablando de tener cualquier tipo de acto sexual fuera del matrimonio. Cuando hablamos de fornicación estamos hablando que no importa si tú estás con alguien, aleluya santo, tienes que hacer un pacto con Dios y casarse. Alabanzas al Cordero. Por eso vemos en estos acontecimientos que están pasando muchas cosas en los cuales se han apartado. Por eso vemos que cuando dice a Satayamagua, que Dios vendrá como en los tiempos, que Jesucristo vendrá como en los tiempos de Noé. La gente estará de casamiento en casamiento. Ahí está hablando de fornicaciones, de adulterio. Por eso vemos que nos dice en 1 Corintios 6 del 18 al 20, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nosotros, este cuerpo prestado, este cartucho es prestado para que el Espíritu Santo se refleje en nosotros, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, porque habéis sido comprado por precio. Ese fue Jesucristo en la cruz del Calvario, Satayamagua, y a través de Jesucristo obtenemos la salvación. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu arma es la que decide si hacer el bien o el mal. Pero qué lindo cuando nos dice glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu. Cuando nos habla de cuerpo estamos hablando de este estuche. Y cuando nos habla de este estuche, en este cuerpo es lo que sale, las obras de la carne o el fruto del Espíritu Santo. Depende de que tú te dejes atormentar, de tus propios deseos de concupiscencia, o que dejes entrar en tu espíritu satánico, a Satarabasenda, a Satanás y los demonios. Por eso tienes que vivir postrado a la presencia de Dios, porque un corazón humillado, aleluya santo, y quebrantado y postrado a la presencia de Dios, Dios no lo rechaza. A Satarabasenda, Espíritu Santo de Dios. En 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 7 nos dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso es lindo que cuando nos dice que vuestro cuerpo, aleluya santo, vivir, entregarnos, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo dijo, entregar el cuerpo como sacrificio vivo, en obediencia a la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, de que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honra, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Qué lindo es comprender eso, que Dios quiere que tú y yo huyamos de las fornicaciones. También cuando hablamos de las fornicaciones, podemos hablar de la masturbación, que es abusar de sí mismo, jugar con tu propio cuerpo. A Dios eso no le agrada, porque Dios no hizo, como nos dice ahí, que no fuimos llamados para inmundicia, sino para glorificar y santificarnos diariamente y glorificar a Dios. Qué lindo es comprender eso, que a Dios no le agrada eso. Cuando hablamos también de pornografía y buscamos el significado, nos dice, la pornografía nos habla bien claro en la palabra de Dios y nos dice, consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada, desnaturalizando la intimidad del acto sexual. Qué lindo es comprender eso. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 5, nos dice en Mateo 5:28, aleluya, santo, el Cordero de Dios, Espíritu Santo de Dios. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:28. Nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso cuando tú ves pornografía, ves a un hombre o una mujer, ya solamente con tener el deseo, ya tú estás cometiendo un pecado en contra de Dios. Por eso tienes que apartarte completamente. Si algo a Dios no le agrada, son el pecado contra ti mismo, el pecado de la fornicación propia y asimismo también el pecado del adulterio, que es lo que estaremos hablando como tercer punto. Nos dice desde un principio en Éxodo 14:17, no cometerás adulterio. También nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni sus animales, ni cosa alguna de tu prójimo, ni la casa, ni el auto, ningún tipo de bien, sin importar que esa persona esté bien, porque eso se convierte en adulterio tanto como en el matrimonio, como también adulterio en la área de material, de codiciar los bienes del ajeno, y tanto también espiritual. Aleluya, santo, almas adúlteras, a Satarabasenda, Espíritu Santo de Dios. También nos dice en Levítico 18:20, además, no tendrás actos carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Qué lindo es comprender que cuando tú tienes avanza trabasenda, por eso es importante, y nos dice la palabra de Dios, que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Por qué? Porque por eso cuando nos vamos en Eclesiastés, nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El ojo no se cansa de ver
ni el oído de escuchar. Cuando hablamos del oído, es que lo que tú escuchas, si escuchas cosas del mundo, eso es lo que se te va alojando poco a poco en tu corazón y en tu mente, y se va formando una raíz. Esa raíz puede ser en Cristo o puede ser en cualquier cosa del mundo. Asimismo, por la vista. ¿Por qué? Porque nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Por qué la lámpara del cuerpo es el ojo? Porque lo que tú ves es lo que tú vas poco a poco, se te va metiendo en el corazón y va creando raíces de amargura o raíces de amor, dependiendo a lo que tú le sirvas. Si le sirves al diablo o le sirves a Dios, dependiendo lo que tú constantemente escuchas y ves, aleluya santo, y sale por tu boca, es lo que está en tu corazón. Por eso debemos ver, estudiar, escuchar la palabra de Dios y comprender y estudiar cosas que nos lleguen más a la palabra de Dios y vivirla. Asimismo, orar, ayunar y vivir en completa comunión en la llenura del Santo Espíritu. Eso se hace escudriñando la palabra y en oración y ayuno. Es una combinación completa. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra, aleluya santo, y lo añadimos también con oración y ayuno, el Espíritu Santo nos va ayudando a no solo ser lectores, oidores de la palabra de Dios o ver la palabra de Dios, sino a ser hacedores de ella. Por eso la palabra nos dice que por sus frutos serán conocidos, por hacer las obras que hizo Cristo, por vivir como vivió Cristo, así mismo caminando día tras día. Qué lindo es eso. Cuando como siguiente punto, en el punto número 4, nos dice y nos habla de la lascivia. Cuando buscamos lascivia, además de ser lujuria, significa deleite carnal. Se trata de un deseo sexual o la lujuria sin control. Amosdeos es un demonio de los pecados carnales. Él se encarga de llevar los hombres y las mujeres a las turbias aguas de las lascivias. Disfruta incitando la infidelidad y destruyendo matrimonios o personas en el noviazgo hacia el casamiento. Por eso cuando nos vamos a la palabra de Dios, en Romanos 13, del 13 al 14, nos dice la palabra, andemos como de día, honestamente. ¿Por qué como de día? Porque estamos caminando de día bajo la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Si tú andas como de noche, vas a tener choques, accidentes, porque necesitas una luz. Por eso debemos vivir de día completamente, honestamente, porque la luz de nosotros es Cristo. Ay, satraba senda. Por eso nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Qué lindo es comprender eso. Que tú y yo tenemos que caminar a Satrabase Trebese, Espíritu Santo de Dios. Tenemos que caminar a sí mismo como caminó Cristo, como de día. Él caminaba aunque era de noche, como de día. De noche se iba a vigilar o de muy de madrugada aún oscuro vivía en la presencia de Dios, vivía en la luz, en la voluntad del Padre. A Satayabawa, chutando. Por eso tú y yo debemos vivir en esa presencia, en esa hermosa presencia, para que todas esas obras de la carne se vayan lejos. Sin importar lo que tú hayas hecho, Dios te perdona. Cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, Dios no te rechazará, sin importar lo que hayas hecho. Si has sido prostituta, homosexual, lesbiana o cualquier tipo de pecado, acto sexual inmoral, Dios te perdona. Él tira los pecados a lo más profundo del mal y los tira a sus espaldas. Eso quiere decir que no vuelve a ver tus pecados cuando tú vives en la obediencia de su palabra. Cuando buscamos el significado de inmundicia, también significa impureza, contaminación, suciedad en el sentido físico. También buscamos perversidad, que significa pornayau, depravación, malicia, pecado, mal hecho, maldad. También buscamos impureza, que en griego es akatartos. Inmundo, sucio, suciedad, sucio en significado físico.
y contaminación, pasiones desordenadas. Qué lindo es comprender que Dios nos quiere lejos de todos esos pecados. Ahora, como siguiente punto, vamos a tocar el punto de la homosexualidad. Cuando hablamos de homosexualidad, estamos hablando de un acto de un varón echándose con un varón o una mujer echándose con una mujer. Aleluya santo. Asimismo también orgías entre 3, 4, 5 personas, trisones o etcétera. Esos pecados que a Dios aborrece. Cuando buscamos el significado de afeminado es malakos, con el mismo origen, con el mismo sexo. Suave es decir fino. Aleluya santo. Cuando buscamos que se echan con varones es arcasenocoistes. Un sodomita, abusador, enfermo. Por eso vemos que cuando nos trasladamos a Sodoma y Gomorra en el Viejo Testamento, vemos que estamos aconteciendo un Sodoma y Gomorra mundial, en los cuales se han aprobado leyes que van en contra de Dios. Acetamagua, sotua, rebanzo, atamos todos esos espíritus de adulterio, fornicaciones, perversidad, inmundicia, sandalevo, de lascivia, pornografía, homosexualismo, afeminado, lesbianismo, todo tipo de pecado que a Dios no le agrada. Por eso vemos que a Sodoma y Gomorra Dios los castigó, porque Dios le dio la oportunidad, pero esa gente era impura, vivía en perversidad, hasta los mismos ángeles querían violar. Aleluya santo. Lot ofreció sus mujeres y ellos querían estar con los mismos ángeles. Por eso vemos que está aconteciendo estas cosas en estos tiempos, porque como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Como en los tiempos de Noé, así será la venida de Jesucristo. Y estamos viendo esto. Por eso cuando nos vamos a Primera de Corintios 6, del 9 al 11, nos dice: y no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué lindo es comprender eso. En Levíticos nos habla, en Levíticos 18, 22. No echarás con varón como con una mujer. Es abominación. En Levíticos 20:13 también nos dice: y si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Por eso vemos que nos habla en Romanos 1 del 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural, y de igual modo también los hombres. Ahí estamos viendo el lesbianismo, el sexo anal y todas esas cosas que a Dios no le agradan. La mujer cambió lo natural del hombre, de tener una relación con el hombre sexual, a cambiarla, a tenerla con una misma mujer, y el hombre a tenerlo con un mismo hombre. Cuando Dios hizo al hombre y la mujer para satisfacerse el uno al otro, para también multiplicaos y fructificaos. Por eso vemos estos acontecimientos en estos tiempos, porque Dios aborrece el pecado, y ya el pecado ha llegado a su trono, ha llegado a su reino de los cielos, y Dios está airado con el pueblo cristiano como con el pueblo impío, porque está viendo muchos acontecimientos dentro de su templo, de afeminados, de homosexuales, de lesbianas, aceptando cosas que en la palabra de Dios a Dios no le agradan. Y todas esas personas injustas que viven en esos pecados, en esos actos inmorales, Dios no
los dejará libres. Dios los juzgará, aleluya santo, en el juicio, si no se arrepienten. Pero lo lindo es que hoy tienes un nuevo día, una oportunidad para entregarte a nuestro Señor Jesucristo. Y Él te lava con su preciosa sangre de todo pecado, sin importar en el pecado que tú estés. Por eso cuando seguimos leyendo nos dice, aleluya santo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo las retribuciones debidas a sus agravios. Y como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente cautivada por Satanás y los demonios. Que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya santo. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Que no solo el homosexual, la lesbiana, el bisexual, la prostituta, así mismo como todo pecador que no hace un pacto con Dios, un matrimonio, se complace cuando el prójimo hace el mismo pecado. Hace que el otro caiga, hace que su hermano, el prójimo, haga los mismos actos para que no herede el reino de los cielos. Así mismo estamos viendo hasta en la casa, en el templo de Dios, que los mismos hermanos pisotean, los mismos hermanos critican, murmuran, pero no oran, no estudian la palabra, no ayunan, no viven para la presencia de Dios, no oran por esas personas para que Dios los liberte. Por eso vemos que en Judas 1:7 nos dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplos, sufriendo el castigo de fuego eterno. Un castigo que vemos que cuando Sodoma y Gomorra, Dios desprendió desde el cielo granizo, azufre, fuego y destruyó a Sodoma y Gomorra. Así mismo pasará con el fornicario, el adúltero, todo el que practica cualquier pecado, el que vive en cualquier pecado en cual Dios no le agrada, no solo en los actos inmorales, sino también en las murmuraciones, la hechicería, el chisme, los pleitos, las disensiones, todos esos pecados que Dios no le agrada. Deja de practicarlos, arrepiéntete y vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras. Si tú verdaderamente amas a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Asimismo amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes celestiales, dominios, poder, aleluya santo, Leviatán, asimismo Behemoth y todo espíritu inmundo que está vencido y anulado en la cruz del Calvario. Seta guasataya, lupando olivo senda, rebo sataya magua. Atamos todos esos demonios en el nombre poderoso de Jesús. Cansonagua, los reprendemos todo acto inmoral que a Dios no le agrada, homosexualismo, lesbianismo, en el nombre que es sobre todo nombre, para que puedas heredar el reino de los cielos, para que aunque en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfríe, perseveres hasta el fin y puedas ser salvo por Jesucristo. Ay, satreve senda, que murió por ti, derramó toda su preciosa sangre. Ay, sataya magua, rebo se trevese. Espíritu Santo de Dios, Dios lo que quiere es libertarte de lo que ha de por venir. Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere darte una familia, Dios quiere darte un hogar, pero sobre todo Dios quiere ofrecerte a través de su Hijo amado Jesucristo la limpieza de todos tus pecados, de todas tus impurezas, de todo lo que a Dios no le agrada. Asimismo, para limpiar tu corazón, tu vida, y con la preciosa sangre, con el ADN que es sobre todo ADN, Jesucristo de Nazaret, seas limpiado de todo pecado. Y en el
tercer día murió y resucitó entre los muertos y te ofreció salvación de tu alma para que puedas ir al reino de los cielos. Por eso vemos por último en Apocalipsis 21:27 que nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Zeta ya va. Cayamagua, tú y yo debemos vivir diariamente con la llenura del Santo Espíritu. Tú y yo debemos vivir alejados. Santidad significa apartado completamente de los pecados. No, la santidad no solo va a isotrobo senda en como viste, en cuerpo, alma y espíritu, sino apartados de todo pecado, de la lengua, de los ojos, de lo que escuchas, de lo que haces. Asimismo también nos dice: en paz con todos. Para tú tener paz tienes que tener el fruto del Espíritu Santo. No te dice paz con algunos, sino en paz con todos. Antes de la santidad tienes que tener el fruto del Espíritu Santo. Por eso vemos que nos dice la palabra de Dios: en paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso debemos leer la palabra completamente. En paz con todo el mundo, tanto con el cristiano, con el tibio, como con el frío, con el impío. Tienes que estar en paz, porque Jesucristo dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como la que da el mundo. No se turbe vuestro corazón. Así que no importando lo que estemos viendo, no se turbe tu corazón, porque la paz de Cristo viene desde lo interior, aunque lo que estemos viendo exterior sea asqueroso, sea malo, sea noticias negativas, porque la paz de Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Asimismo, la santidad del Padre: sé santo porque yo soy santo. El que sea santo, santifíquese más. El que sea limpio, límpiese más. Qué lindo es eso. Por último, vamos a hacer una oración para que todas esas personas puedan ser libres de estos actos inmorales y como de otros pecados que a Dios no le agrada, que salen por la lengua, que se ve o que se escucha, o cualquier tipo de pecado o de brujería o hechicería, porque Dios es un Dios que sigue siendo el mismo, no tiene sombra de variación, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesucristo quiere libertarte y el Espíritu Santo hacer la obra, la voluntad del Padre en ti, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Padre amado, te adoramos, Padre. Derramamos senda nuestras alabanzas, nuestras adoraciones. Queremos servirte, adorarte cada día más, Padre. Sé tú, Padre, glorificándote en las almas perdidas, Padre. Sé tú rompiendo cadenas, Padre, sacando las mentes cautivadas, Padre. Sé tú rompiendo con todo acto inmoral, con toda cosa que salga de la lengua, con toda cosa senda que están escuchando negativa, toda cosa en la mente que los aleje de estar enfocado en todo en Cristo. Todo lo podemos en Cristo. Senda. Tener los ojos puestos en el consumador de la fe, Jesucristo de Nazaret. Ahí satayamagua, setora basoti y cayamanguananzo. Liberta a los padres también de lo que están viendo y que puedan ver tu palabra, puedan estar viéndote a ti, Jesucristo, y no las cosas terrenales. Porque donde está el tesoro, ahí está vuestro corazón. Tener los tesoros abaso tayamagua, tener el tesoro, aleluya santo, hacer tesoro para las cosas celestiales, Padre. Liberta a los padres por el poder de tu palabra, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. También hay muchos que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Hay muchos lobos vestidos de ovejas, pero no son ovejas, sino lobos rapaces. Liberta a los padres, rompe las cadenas, Padre, porque yo estoy en este mundo, pero soy de tu reino, Padre, Espíritu Santo, perseverando hasta el fin con la llenura de tu Santo Espíritu. Sé tú libertando, sé tú sacando almas a Satayamagua, almas encarceladas, prisioneras, Padre, rompiendo cadenas y grillos y sacando mentes cautivadas. Por el poder de tu palabra se cumple tu voluntad, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo ha hecho y está haciendo la obra en ti, Santo poderoso de Israel. Dios te bendiga, Cristo te ama, arrepentíos de todo pecado porque el reino de Dios se ha acercado. Que el azotaya, que Cristo te limpie tu corazón día tras día, y Cristo viene ya. Cristo te ama y yo también te amo en Cristo.
Dios te bendiga. Que tengas una hermosa tarde y noche. Que el Señor Jesucristo obre en ti. Entrégate de todo corazón. Comienza a orar, a ayunar, a escudriñar la palabra. Y sobre todo, pido a Dios, Padre, que se haga la voluntad en cada uno de ustedes y derrame en el nombre poderoso de Jesús espíritu de oración, espíritu de ayuno, espíritu de leer, estudiar, escudriñar y comprender la palabra. Y sobre todo, comience a ser, si no lo está haciendo, un hacedor de su palabra. Cristo viene ya. Cristo nos ama. Entreguémonos de todo corazón. Dios te bendiga. Los amo en Cristo. Aleluya. Te damos gloria y honra, Padre, porque tú eres el único que la merece, papá. Te amo, Dios, porque tú me amaste primero, papá. Te amo más. Gracias porque me sacaste del lodo cenagoso, Padre amado, Padre Santo. Antes de terminar, algo bien lindo es que yo soy apasionado a las cosas de Dios como Pablo, pero me comparo mucho con Magdalena, porque hay unos versículos que dicen Setayamawa, Sotua Yabacho y Canshoni. Hay unos versículos hermosos que dicen que ella fue donde el maestro y derramó el perfume más caro, el más hermoso en sus pies, y con su cabello comenzó a Shatayabaya, Sotayabaconda, Litan Sonua. Qué lindo, Espíritu Santo. Y derramó ese perfume hermoso a los pies del Maestro de Jesucristo. Y comenzó con su cabello, porque el cabello es el velo de la mujer. Comenzó a enjuagar los pies del Maestro y asimismo también sus lágrimas hermosas. Asimismo vemos que cuando tú derramas tus lágrimas, el mejor perfume, el gemido a la presencia de Dios, cuando tú lo derramas y te das cuenta de que al que mucho falló, mucho se le perdonó y más ama, así acontezco yo mi vida. Mucho se me perdonó cuando vine a los pies de Cristo y mucho tuve que perdonar y pedir perdón cuando vine al Evangelio. Toda raíz de amargura, todo odio, todo rencor, Dios lo desprendió de mi vida. Y qué lindo es eso, que hoy día puedo vivir con el fruto del Espíritu Santo. Sobre todos los dones, el fruto, porque por el fruto somos conocidos. Qué lindo es vivir a los pies del Maestro, y el Maestro quiere obrar en ti. Dios mucho te ha perdonado. Ámalo de verdad. Vive, derrama el mejor perfume. Ora, ayuna, vive para su presencia. Pídele al Espíritu Santo. Aleluya, que te dé esa llenura día tras día, como las 5 vírgenes prudentes, con la lámpara llena de aceite, porque el novio llegó a medianoche y las 5 insensatas se quedaron, pero las 5 prudentes, Sataya Bagua, Utaya Manso, las 5 prudentes fueron arrebatadas con el Señor para la boda de los 7 años del Cordero, para la boda en el reino de los cielos, celebrando. Asimismo, Dios quiere obrar en ti. Déjalo que te liberte, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Su Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ni tú ni yo, nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Vive para Jesucristo. Dios te bendiga y hasta aquí. Que tengas linda noche. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Dios te bendiga.